Bien, vamos a empezar. Buenos días, chicos. Espero que hayan descansado en este fin de semanita largo que hubo estos días, que hayan tenido unas muy lindas Pascuas. Y bueno, arrancamos ya la semanita completa, ¿sí? Así que va a haber que ir volviendo a tomar ritmo de a poquito. En la clase de hoy vamos a estar viendo lo que es el diagrama de flujo, ¿sí? Cómo se relaciona con los programas. ¿Qué es esto de diagramas de flujo, no? Si lo tenemos que poner en palabras, vamos a decir que es una representación gráfica, o sea, un dibujo de un programa. Es más o menos el primer lenguaje de programación que vamos a poder ver. Si bien no es un lenguaje en sí, para ir entendiendo cómo es una forma de escribir un programa, o por lo menos la idea de un programa, no el programa en sí, pero poder describir sencillamente de qué se va a tratar nuestro programa. Como decía, muestra esta idea y el hecho de que sea de flujo, ¿sí? Porque me muestra paso a paso. Diagrama porque es un dibujo y flujo porque muestra el paso a paso, ¿sí? Como el fluido, algo que va yendo de un punto a otro. Como se ve en la imagen, es algo muy sencillo, ¿sí? Vamos a tener que interpretar claramente qué está diciendo ahí, pero en lugar de ser un texto o algo escrito tedioso, es algo mucho más didáctico, ¿no? A la hora de ver qué es un programa. ¿Qué usa este diagrama de flujos? ¿Sí? ¿Cómo funciona? Tenemos, por un lado, formas, ¿sí? Geométricas, símbolos que nosotros vamos a usar para representar cosas. Cada forma, cada símbolo va a significar algo diferente. Y si yo a ello le sumo cómo los conecto o dónde los coloco dentro de mi diagrama, me va a dar toda esta idea de qué es el programa que yo quiero hacer. ¿Qué es lo importante? ¿Sí? ¿Qué es lo primero, lo más importante que vamos a tener que entender? Vamos a usar formas, ¿sí? Rectángulos, rombos, flechas y demás. Y adentro de esas formas vamos a tener que escribir qué es lo que significan, qué me está diciendo esa forma. Uniéndolas, las conectamos y vamos a poder hacer el diagrama de flujo que tenemos que crear para nuestro programa. ¿Qué necesitamos saber a la hora de crear un diagrama de flujo? Información, ¿sí? Todos los datos necesarios para poder hacer ese programa. Ya habíamos hablado en clases anteriores que tener información sobre el programa que yo quiero hacer es vital. Si yo no tengo la información necesaria, el programa va a estar inconcluso, mal hecho o no va a funcionar, podemos decir. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina el programa? ¿Sí? Lo que se llama el inicio y el fin de mi programa. ¿Y qué tiene que hacer exactamente el programa? Una idea que venimos hablando y ya le estuvimos dando forma en clases anteriores. El conocer exactamente qué tiene que hacer mi programa va a permitirme escribirlo correctamente. Si yo no tengo mucha idea exactamente qué necesito hacer con mi programa, es muy probable que el programa tenga errores o que falle en algún momento. ¿Cómo vamos a hacer para crear un programa? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como diferentes pasos. El primer paso es entender lo que me piden, es entender la situación. Muchas veces los programas que nosotros vamos a hacer vienen de una idea, una necesidad, una pregunta. Quiero hacer un programa para un robot que haga tal y tal cosa. Eso es lo que me están pidiendo. Bueno, nosotros del otro lado, que vamos a estar creando el programa, necesitamos comprender un poco más la situación. Muchas veces esta idea de entender lo que me piden viene asociado de hacer preguntas a la persona que me está haciendo o me está solicitando el programa. Que esa persona puedo ser yo mismo. Quiero programar algo para tal fin. Bueno, ¿qué necesito saber? ¿Qué necesito que haga? ¿Qué quiero hacer con esto? Exactamente. Eso es entonces el paso 1. Entender en completo la situación en la que estamos. Una vez que entienda yo la situación, qué es lo que me están pidiendo, que me estoy pidiendo a mí mismo al querer hacer este programa, viene el paso 2. Entender qué necesito hacer, entender el paso a paso. El ya darle un poco de más forma al programa. Recordemos que un programa no era ni más ni menos que una secuencia de instrucciones para lograr algo. Entonces yo quiero saber a dónde quiero llegar, ¿sí? Ya sé qué es lo que quiero, necesito saber cómo voy a llegar hasta ahí, necesito saber el camino. Y ese camino va a ser un paso a paso. Por dónde empiezo, qué sigo, cada cosa una después la otra, hasta llegar a la función de mi programa. Hasta ahora, todo esto es algo más bien sencillo, parecería, frente a lo que vamos a ver después,
o más bien general, entender una situación y crear un paso a paso para poder resolver esa situación. Lo que le siguen, los pasos 3 y 4, sí ya van un poco más apuntado al nuevo tema. Cada parte, cada paso de esta secuencia que hicimos en el paso anterior, en el paso 2, lo tenemos que traducir a alguno de los símbolos que se usan en diagrama de flujo. Cada cosa llevará un símbolo diferente según qué signifique. Y una vez que yo ya tenga todos esos símbolos asociados a cada uno de los pasos de mi programa, puedo dibujar el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, más allá de ser simplemente una forma más accesible de entender un programa, también me permite visualizarlo de manera mucho más práctica. Leer las órdenes o las sentencias que tiene un programa, ya sean diagrama de bloques o un lenguaje escrito, muchas veces no me ayuda a entender, o sobre todo al principio cuando uno está aprendiendo a programar y en sus primeros programas, no es visual qué está pasando en ese programa. Mientras que el diagrama de flujo sí me permite ver de manera explícita qué es lo que yo pensé y lo que estoy programando. En caso de haber errores, en caso de querer cambiar algo, uno siempre vuelve a este diagrama de flujo antes de empezar a cambiar el código, ¿no? El código es toda la parte escrita del programa. Entonces, es, digamos, el ADN de mi programa. Después yo le voy a dar forma con los lenguajes, como vamos a ver. Pero esto, que es el diagrama de flujo, es el ADN, es la estructura base de cualquier programa. Si yo la entiendo, si está bien hecha, este mismo diagrama de flujo lo vamos a poder usar para cualquier lenguaje y programar lo que nosotros necesitemos. Que no es ni más ni menos que el paso 5 de armar un programa. Una vez que yo ya tengo el diagrama de flujo hecho en el paso 4, puedo escribirlo en el lenguaje que yo quiera. Y ahí está la clave. Saber programar muchas veces no es saber lenguajes, como yo les había dicho, sino entender la idea del programa. De estos pasos que nosotros estuvimos viendo, el paso 1, el paso 2, son de lo más sencillo para practicar y de lo que más rápido uno puede ganar habilidades. El paso 3 y el paso 4, ¿sí? Digamos que llevan un trabajo extra o una nueva práctica. El entender aquellas cosas que yo pienso en palabras, qué símbolos llevan, ¿sí? Donde cada símbolo ahora vamos a ver que significa algo muy específico. Y después cómo los asocio para poder lograr esta idea que yo había tenido del paso a paso. Muchas veces la idea está del paso a paso. Cuando yo empiezo a cambiar, a pasar a símbolos, me doy cuenta que necesito agregar cosas que antes no había pensado y eso les va a ayudar muchísimo a cómo pensar un programa. Esto es bastante práctica. Pero logrado el diagrama de flujo, yo recién ahí, yo digo, bueno, tengo la base para escribir mi programa. Después puedo aprender lenguajes, ¿sí? Sea cual sea, y escribir el programa que yo quiera. Entonces, nos vamos a centrar mucho en hacer el diagrama de flujo, pero también vamos a estar haciendo programas escritos o programas en lenguaje de bloques, según a qué altura del año estemos, para poder plasmarlos en algo más real y poder practicarlos, claramente. Entonces es una combinación de estas dos cosas. ¿Qué símbolos se usan? Si bien difieren según la aplicación que tengan o según dónde se esté hablando, en general nosotros vamos a usar en principio 4 símbolos y un conector, y después iremos agregando alguno según vayamos entendiendo un poco más sobre el tema. Los primeros símbolos que vamos a usar son los siguientes. Los óvalos, ¿sí? o los rectángulos de puntas redondeadas, digamos, van a marcar el inicio y el final de un programa o de una tarea, ¿sí? Recordemos que al mismo programa nosotros lo podemos separar en tareas o rutinas. En un programa único o de única rutina tendrá un inicio y un fin. ¿Sí? Hay veces que tendremos que escribir diferentes rutinas y conectarlas entre sí cuando tiene inicio una, cuando tiene fin otra. La opción más sencilla sería escribir adentro de este símbolo inicio para el inicio, fin para el final. Pero si hace más información, se escribe ahí adentro de esa forma cuando inicia un programa o cuando termina ese programa. El otro forma que tenemos es el rectángulo simple, ¿sí? Que me marca una operación. Y esta operación es cualquier cosa que sucede dentro de un programa. Siempre que yo tenga que hacer que adentro de un programa suceda algo, lo tengo que hacer como una operación.
desde hacer una suma, desde encender algo, ¿sí? Desde llevar información de un lado al otro, guardar información. Todas esas cosas vamos a estarlas haciendo con operaciones. Vamos a ver del otro lado que tenemos el paralelogramo, ¿sí? El rectángulo ahí medio inclinado, digámosle, para entenderlo, que me va a marcar entradas y salidas. Cosas muy importantes que nosotros vamos a tener que estar hablando. Entradas y salidas que pueden ser de información o de acciones, ¿sí? Vamos a estar viendo de encender motores o encender luces, verificar información de sensores o recibir información de sensores, digamos. Y por último, acá abajo tenemos el rombo, ¿sí? Una forma que nos va a permitir justamente representar las preguntas o las decisiones que tenemos que hacer en nuestro programa. Recibo información de un sensor, por ejemplo. Le pregunto, ¿el sensor ve el color rojo? Y las respuestas que vamos a tener, ¿sí?, de estas decisiones o en esta forma siempre son respuestas del sí no. O verdadero y falso también se le puede llamar. Si la respuesta es sí o verdadero, se ejecuta o pasa alguna cosa en el programa. Si es no, pasa otra, ¿sí? Y para conectar todos estos símbolos vamos a usar flechas, ¿sí? Igual que como se ve en la imagen de este diagrama. Como vemos, los diagramas se desarrollan en vertical, ¿sí?, de arriba hacia abajo. Todo va conectado desde arriba hacia abajo. Como verán, acá tenemos, ¿sí? Hay algunas formas distintas en este ejemplo. Ya vamos a estar hablando para qué se usan esas formas, pero en particular o en principio vamos a estar usando las que yo les presenté acá. Usando estas formas yo puedo de nuevo dar visualmente la idea de mi programa. Después veremos además estos programas, estos ejemplos, vamos a hacer el diagrama y después lo vamos a traducir en algún lenguaje de programación. Estas primeras clases, como yo les había contado en el video pasado y les pedí que hagan la cuenta, vamos a usar Scratch para eso. De manera que traducimos nuestro diagrama de flujos al lenguaje de Scratch. Pero después vamos a poder usar esos mismos diagramas cuando vayamos ya viendo más cosas y traducirlos a algún otro lenguaje, como puede ser lenguaje C, y estemos usando Arduino, desde o partiendo desde el mismo diagrama de flujo. Entonces todo lo que usemos acá nos va a seguir también mucho más adelante. De nuevo, esto, aprender, como yo les había dicho, aprender robótica es una construcción que vamos a ir haciendo de a poco, ¿sí?, paso a paso, en la que todo lo que estemos viendo después lo vamos a estar juntando con los temas que siguen, se va integrando todo y los vamos a volver hacia atrás y volver a verlos con lo nuevo que estamos estudiando y demás. Esta es una clase de explicación corta, ¿sí?, para ir agarrando de vuelta al ritmo después de todo este feriadito, pero que trae mucha información, ¿sí? Es muy importante que si no entendieron algo de esto del video, vuelvan para atrás, vuelvan a escucharlo, ¿sí? Yo ahora, antes de terminar, voy a hacer un pequeño resumen de todo esto. Además, sépanlo que ustedes tienen en el Classroom la presentación esta misma, además del video, cosa que la van a tener siempre a mano. Y cualquier duda la pueden escribir también por ahí, en el Classroom. Entonces, dijimos que los diagramas de flujo son formas, casi dibujos, para presentar la idea de un programa. No es el programa en sí, ¿sí?, sino que es la idea que describe cómo va a funcionar mi programa. Después de tener mi diagrama, lo que yo tengo que hacer es traducirlo a un lenguaje de programación y hacer que ese programa funcione. Vamos a usar formas o símbolos, ¿sí?, en las cuales los vamos a ir conectando para lograr un diagrama que llamamos diagrama de flujo. Y tenemos 5 pasos para realizar cualquier programa. Entender qué es lo que me está pidiendo ese programa. El segundo paso es entender qué necesito hacer yo entonces para cumplir con esa función. Escribir el paso a paso que necesito. Traducir o pasar de esas palabras a símbolos. Y esos símbolos acomodarlos para lograr mi diagrama de flujo. Cuando una vez ya tenga el diagrama de flujo, el último paso es ni más ni menos que escribir el programa en el lenguaje que yo quiera, ya sea lenguaje de bloques o lenguaje escrito. Símbolos que vamos a usar, dijimos que son estos. Tenemos el rectángulo de puntas redondeadas para el inicio y el final, un rectángulo regular para las operaciones, el rombo para las decisiones o preguntas, el paralelogramo
para la entrada y salida de información o de acciones, ¿sí? Esto está muy relacionado con lo que habíamos hablado de sensores y actuadores. Y para conectar todos estos bloques o digamos estos símbolos que vamos a usar, tenemos la flecha, el conector típico para esto. Entonces, en lo que va a quedar de la clase yo les voy a presentar una primera idea del programa que vamos a estar usando, el que vamos a estar haciendo después en conjunto la semana que viene en el colegio, que es el siguiente. En este programa la información que yo tengo es la siguiente. Necesitamos que nuestro robot, que por ahora va a ser virtual, al darle inicio al programa realice un movimiento en forma de cuadrado. Esa es la primera información. O sea, yo ya tengo que mi robot va a tener que poder moverse formando un cuadrado. ¿Cómo va a ser este movimiento? Tiene que salir desde el centro de la pantalla, ¿sí? Y cada lado del cuadrado tiene que ser de 40 pasos. Este 40 pasos lo coloco porque es la medida que tiene Scratch para el movimiento de los bots, de los robots virtuales que usamos. De manera que lo estamos midiendo en pasos. Bien, este es el programa que nosotros queremos realizar, o que vamos a realizar, digamos. Entonces, ahora lo que les pido, cuando terminen de ver este video, si hace falta repasen, ¿sí? La idea es que si tienen cualquier duda puedan volver a ver el video y sacársela. Les queda hacer una actividad. En esta actividad, que también está en el Classroom, ¿sí? Es la actividad de la clase 5, les pide dos cosas. En principio que ustedes escriban con sus palabras qué es lo que está pidiendo este programa, qué quiero lograr yo con este programa. Con sus palabras, ¿sí? Claramente no me pueden copiar lo que yo ya escribí acá, sino que me traten de traducir aquello que yo les estoy pidiendo. ¿Sí? Y la otra pregunta es, bueno, sabiendo qué es lo que pide este programa, ¿cómo sería el paso a paso del programa que queremos hacer? ¿Sí? ¿Cómo empezaría este paso a paso? Son dos preguntas que les va a llevar un tiempo pensar también, por eso este video es un poco más corto, porque la actividad, la idea es que la puedan hacer pensando y que se tomen el tiempo sin que se les termine la hora. Una vez que realizaron tanto este video que están viendo, que si están viendo me están escuchando ahora, terminan la actividad, ¿sí? Y una vez que la terminan tienen el formulario de Google que ya han usado varias veces para la finalización del video, en la cual yo les pido que me comenten si se entendió todo, si quedó alguna duda, si quieren que hablemos de algo en particular la clase que viene cuando estemos presencialmente. Si no quedó ninguna duda, bueno, la clase que viene podremos seguir con esto. Partiendo del paso a paso que ustedes escribieron, ver si hubo algún error muy repetido o si estuvieron bien, si faltaron cosas, escribir en ese paso a paso, ver cosas muy puntuales, ¿sí? Esta clase por ahí es difícil hacer interacción virtual, entonces yo prefiero seguirlo la clase que viene donde nos vamos a ver, de manera que ustedes puedan trabajar conmigo esto en la presencialidad, ¿no? Pero bueno, una vez que tengan ese paso a paso, la clase que viene vamos a hacer es crear el diagrama de flujo y programar esto mismo en Scratch. Y vamos a repetirlo con un par de programas más. Así que además, les digo, quien pueda y quiera llevar la compu la semana que viene, ¿sí? O sea, el lunes que viene al colegio, más que bienvenido para poder trabajar todo esto al mismo tiempo. Si no, no hay problema, tenemos otro dispositivo que vamos a usar, las tablets en el colegio, además va a quedar todos los programas online, de manera que ustedes después lo puedan hacer si quieren en su casa, además en su computadora y tenerlo guardado, sin ningún problema. Así que alternativas hay. Pero bueno, si alguno quiere y puede llevar la compu, la semana que viene es el momento. Entonces, termina este video, ¿sí? Tienen la actividad para hacer con esas dos preguntas, piénsenlas bien. Y una vez que terminan las preguntas, van al cuestionario del final del video, que es el otro link que va a estar en el Classroom, para el cuestionario estándar que ustedes ya saben después de cada video que tienen que responder. Cualquier duda, además del cuestionario, si tienen alguna duda aparte, pueden consultarla de nuevo en Classroom y las vamos a estar viendo durante la semana. Así que bueno, un saludo chicos, espero que nos veamos bueno, la semana que viene y podamos trabajar esto, que se haya entendido todo. Si no, bueno, como siempre, podemos repasarlo y la idea es que se entienda y que todos puedan trabajar y disfrutar lo que estamos viendo. Buena semana para todos.